Lucas capítulo 24, un texto que ustedes van a recordar inmediatamente y que siempre a mí me ha llamado mucho la atención. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Quiero pedirle a Iván que comience leyendo, por favor, del 13 al 15. Hermana Lucía continúa del 16 al 18. Hermano José del 19 al 21. Reina del 22 al 24. Hermana Ana que nos lea del 25 al 27. Vamos del 13 al 15. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrará en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Gracias, hermana. Muchas gracias. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde entonces estamos acá frente a tu palabra, frente a esta verdad que se nos revela acá, y queremos pedirte, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, que ahora esto sea algo que abra nuestro entendimiento, así como tú lo hiciste con esos dos discípulos tuyos cuando iban camino a Emaús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que imaginarse esto que sucedió. Es muy interesante porque en la palabra tenemos parábolas, tenemos enseñanzas, tenemos mandamientos, tenemos relatos. Y aquí hay un relato de algo que sucedió, que verdaderamente sucedió y que tiene una enseñanza en medio de todo lo que estaba sucediendo. Pero en realidad es un relato, como ustedes ven, estos dos discípulos, hay que imaginarse, muy temprano en la mañana del día domingo, el día que el Señor resucitó, las mujeres cuando llegaron de vuelta y dijeron que habían visto los ángeles, como lo decía ahí, que Él había resucitado, ellos decidieron ir a Emaús, una ciudad que está, como dice ahí, a 60 estadios. Esos son aproximadamente 11 kilómetros. Entonces hay que imaginarse que ellos se fueron caminando de aquí a Papudo. Papudo está más o menos a
un poco más de 10 kilómetros de distancia. Esa es la distancia que partieron ellos caminando. Y ahí viene la pregunta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué les dijo el Señor a estos dos discípulos de Él que habían estado con Jesucristo muchas veces? Eran amigos de los apóstoles. No eran apóstoles, eran discípulos. Jesús tenía muchos discípulos que se juntaban donde Él iba. Si iba a Galilea, aparecían discípulos de Galilea. Si Él iba a Jerusalén, aparecían en Jerusalén. Dependiendo de la ciudad donde Él estaba, aparecían estos discípulos, que no eran los apóstoles, eran otros que venían a estar con Él. ¿Y qué hablaron? ¿Qué les dijo el Señor? Porque Él les hizo una pregunta, le dijo, ¿qué les pasa a ustedes que están hablando? ¿Por qué están tristes? Y ellos se sorprendieron, como, ¿cómo? ¿Tú no sabes lo que pasó? No, pero no le reconocieron. Y yo me imagino que la conversación fue algo así. Pongan atención. La primera pregunta que me hice cuando leí esto y dije yo, ¿dónde comenzó el Señor? ¿Qué fue lo primero que el Señor les dijo a ellos dos? Ellos no sabían que era Jesucristo, no sabían que era el Señor, pensaron que era otro que iba caminando con ellos, se juntó nomás con ellos, pero el Señor empezó, como Él dijo, desde Moisés hasta los profetas. ¿Dónde habrá comenzado? Posiblemente Jesús les preguntó, ¿ustedes recuerdan lo que está escrito de Él, refiriéndose a Jesús? Les dijo seguramente, ¿ustedes recuerdan lo que está escrito de Él cuando Abraham profetizó del Mesías ahí en ese momento, cuando Abraham le respondió a su hijo y le dijo, Dios se proveerá de un cordero? Porque esos dos discípulos también escucharon claramente a Juan el Bautista decir, y ahí Jesús les debe haber dicho, ¿recuerdan ustedes lo que dijo Juan cuando vio al que venía a él para ser bautizado? Y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se iba a proveer de un Cordero perfecto para el sacrificio final. También estoy seguro que Él hizo la reseña a lo que estaba escrito de Él en el libro de Números. En Números 21:8, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ellos se tienen que haber recordado que eso estaba escrito. Y ahí el Señor les debe haber preguntado, ¿no fue eso lo que explicó el Señor cuando dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Como está escrito en Juan capítulo 3, del 14 al 15. Y yo me imagino que luego Jesús les debe haber referido al nacimiento. Como dice en Miqueas, Él les debe haber citado Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Jesús les recordó que en los días de Herodes hubo un censo y que los padres de Jesús tuvieron que ir a Belén a ser empadronados y que fueron unos magos incluso a visitarle, como dice en Mateo capítulo 2. También estoy seguro que el Señor, citándoles las escrituras, les debe haber citado lo que está escrito en Isaías. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así Jesús les debe haber recordado lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Lo que está escrito ahí en Lucas. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y debe haber continuado diciéndoles, ¿y se recuerdan ustedes lo que dice en Daniel?
Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y ahí Jesús les debe haber dicho, recuerden que esa fecha que fue profetizada por el profeta Daniel, se cumplió en el tiempo exacto cuando Jesús, montado en un pollino, entró a Jerusalén, como dice en Juan 12:12. También estoy seguro que nuestro Señor debe haber continuado y les debe haber dicho, ¿se recuerdan lo que está escrito en Oseas? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Una profecía que muchas veces uno no se recuerda. Y no fue eso lo que el Hijo del Hombre nos dijo cuando sus padres habían huido a Egipto por causa de Herodes, que mandó a matar a los niños menores de 2 años, como está escrito en Mateo 2:14. También les debe haber dicho que estaba escrito dónde iba a predicar el Señor. En Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ustedes saben, les tiene que haber dicho el Señor, que así fue, no solo en Galilea, sino en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, como dice en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16. Y no se olviden, Isaías, volvió a Isaías porque en Isaías había mucho material que el Señor podía hablar y recordarles que estaba escrito de él. Que dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Les preguntó Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, como dice en Juan capítulo 1, versículo 11. Y así el Señor también les debe haber dicho, recuerdan en Zacarías, ¿qué dice en Zacarías del Señor? Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ustedes saben, les debe haber dicho, lo vieron ustedes con sus propios ojos, hace no muchos días, cuando ustedes mismos participaron, les debe haber dicho, cuando gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, del Rey de Israel, montado en un pollino, como dice de ahí en Juan 12. ¿Y cómo olvidar, les debe haber dicho el Señor, lo que está escrito en el libro de los Salmos? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús entonces les debe haber recordado cuando le dijo a sus apóstoles, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Juan 13:18. Y así el Señor les debe haber preguntado, ¿no leyeron ustedes también en Zacarías 11:12? Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata.
estaba profetizado de que le iban a pagar 30 piezas de plata. Y ustedes saben bien, les debe haber dicho el Señor, 30 piezas de plata le dieron a Judas, como dice en Mateo 26:15. Y seguramente les debe haber preguntado si habían leído esto en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien saben, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato también le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, como dice en Mateo capítulo 27. No os maravilléis de que tuvo que sufrir por los demás, porque escrito está en Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿No supieron que en un día trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, y ese día sanó a todos los enfermos? Sus corazones ardían de gozo dentro de sí. ¿No han leído que sus manos y sus pies serían perforados? También estaba escrito en el Salmo 22, porque perros me han rodeado, dice ahí, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y bien saben ustedes que así fue cuando le crucificaron. Y como Dios también profetizó por medio de David, su siervo, mas yo, gusano, yo, hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y Jesús continuó, muchos de los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz, como dice en Mateo capítulo 27. Pero después les debe haber preguntado, ¿qué escribió el salmista que le darían de beber? Salmo 69 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y así fue. El Señor les dijo, ¿se recuerdan? Había allí una vasija llena de vinagre, entonces la empaparon, y una esponja, y le dieron vinagre poniéndola en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Y nuevamente el Señor debe haber citado a Zacarías, porque ahí habían también muchos textos. Y dice ahí en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y continuó diciéndoles, uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y ahí instantáneamente salió sangre y agua, como dice en Juan 19. Así Jesús también les debe haber dicho en ese momento que caminaban a Emaús lo que dijo David, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús les preguntó seguramente, ¿no le contaron que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno? Pero el Padre había prometido en su palabra, como dice en el Salmo, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y así, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
se cumplieron todas estas profecías. Y Jesús le continuó refiriendo lo que estaba escrito de él en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ustedes se recuerdan, como les debe haber dicho en ese momento, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Y como dice en Mateo 27. Y así el Señor les debe haber ido citando todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre él. Yo creo que Jesús les debe haber preguntado, pero ¿por qué estáis tristes? ¿No han leído lo que fue escrito del Mesías? Ahí en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ustedes me dijeron recién, les debe haber dicho, ustedes me acaban de decir que esta mañana las mujeres vinieron corriendo y les dijeron que los ángeles le habían dicho, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que él mismo habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y con todo esto también está escrito de él, les debe haber dicho, cuando Dios levantó a Josué como figura de Cristo. ¿Qué hizo Josué? Llevó al pueblo a la tierra santa. Y así, como dice ahí en Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues Jehová le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y así un día él va a llevar a su pueblo a la presencia del Padre. Y después también lo que está escrito de Booz en el libro de Ruth, que es la figura del Redentor. Y mientras el Señor les hablaba todas estas cosas que estaban escritas de él aquí, llegaron a esa aldea de Emaús. Y ahí dice, miren lo que dice ahora. Leamos en el DIN, ¿podrías leer por favor el versículo 28 al 30? Y Eliani, si puedes leer del versículo 31 al 32. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Jesús les fue citando todo lo que estaba escrito ahí en el Antiguo Testamento. Probablemente citó mucho más cosas de las que yo mencioné, pero hay que imaginarse esa conversación que Él tuvo con ellos. Y claro, cuando ellos finalmente se dieron cuenta de quién era el que les estaba hablando, que era el Señor mismo, partieron de vuelta inmediatamente. Habían llegado a Emaús, ya era tarde, pero en ese momento ellos, como dice el relato, lo pueden seguir leyendo, volvieron a Jerusalén. Ahora la pregunta es que tus ojos también sean abiertos. Que esto ayude a que tus ojos también sean abiertos y que tengas la certeza de que todo lo que está escrito, fue escrito por Él, de Él y para la gloria de Él. Y que también salgas a contarle a los demás, así como Jesús les contó a ellos, que Jesús ha resucitado, que Él vive,
y que Él viene de vuelta y que Él es el único que salva. En otras palabras, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso díselo a todos, porque todo lo que está escrito acá lo escribió el Espíritu de Cristo y habló de Cristo, como Él mismo lo dice, que se lo citó a estos dos hombres. Por eso, hermanos amados, tengamos plena certeza que la palabra que tenemos delante de nosotros es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Padre, gracias por esta exhortación que nos haces a través de este evento, este suceso que realmente sucedió cuando tú caminaste con estos dos discípulos y les fuiste explicando todas las cosas. Aunque no están escritas acá, ¿qué les dijiste? Nos podemos imaginar muy claramente, porque así como lo hicimos recién, citamos tantas cosas que hablan de ti en el Antiguo Testamento. Podríamos volver a hacer este repaso con muchos otros textos que hablan de tu gloria y de tu majestad. A ti queremos dar la gloria, bendito Dios. Y por eso te damos gracias por instruirnos en lo que tú dejaste escrito y cómo tú hiciste las cosas. Ábrenos, por favor, los ojos a nosotros, así como lo hiciste con esos dos discípulos tuyos, para que entendamos muy bien todo sobre ti y te conozcamos a ti y verdaderamente nos humillemos delante de ti. Bendito seas, oh Señor. A ti sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Y en tu santo nombre hacemos esta oración. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga y cantemos otros cánticos de alabanza. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se
Jesús.